10 de la mañana con 17 minutos. Veamos las noticias del mundo, la actualización junto a Isel Guerra acá en el Mesón. ¿Cómo estás, Isel? Hola, Isel. Hola, otra vez. Comenzamos esta revisión internacional con la mirada puesta en Estados Unidos, particularmente con este nuevo anuncio de aranceles, pero al mismo tiempo retrasando la fecha de entrada en vigor, que en rigor debía comenzar este día miércoles. Bueno, el día de ayer finalmente comenzó la entrega de estas denominadas cartas que habíamos comentado más temprano. Al menos 14 naciones entonces el día de ayer comenzaron a revisar y recibir más bien esas misivas con el envío de estas cartas a los socios comerciales. Nuevos aranceles de estas denominadas tasas recíprocas, en algunos casos mayores a las que había anunciado allí en abril. Y claro, con esta entrada en vigor que se retrasa, originalmente tenía que ser este día miércoles, ahora queda para la nueva fecha el 1 de agosto. ¿Es una fecha firme?, le preguntaron el día de ayer a Donald Trump. Bueno, allí él apuntaba a eventuales negociaciones. Diría que firme, respondía, pero no totalmente. Si llaman y dicen que les gustaría hacer algo diferente, estamos abiertos a ellos. Japón, Corea del Sur, 25%. Ambos países planean entablar más conversaciones. Otras naciones, como Sudáfrica, por ejemplo, y Malasia, van a enfrentar aranceles del 40%. Lo que ha podido conocer Reuters hasta este momento es que la Unión Europea no estaría incluida en este listado, pero ojo, porque Trump advertía con aranceles en represalia si es que los países llegaran a tomar acciones adicionales con una tasa del 25% extra a lo ya anunciado hasta este momento. Vamos a tomar contacto con Sergio Negrete precisamente para poder analizar. Ya lo vemos allí en pantalla, doctor en Economía y profesor ITAM de México. Muchas gracias por acompañarnos este día. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de estar con ustedes. Gracias por el contacto. Sergio, hemos conocido este anuncio de la Casa Blanca en estas últimas horas. A su juicio, ¿podemos estar ante el inicio de una guerra comercial 12.0 con estas medidas y también, por el otro lado, con este retraso en la fecha para el inicio de estas? Por supuesto que podemos estar en el... Bueno, yo te diría ya que es una continuación de una guerra comercial que inició el propio Trump, nada más que es una guerra comercial de baja intensidad, muy volátil y en que realmente no se sabe cómo va a evolucionar, porque el propio Trump, ya lo han dicho en el programa, no es firme, o sea, se está moviendo todo el tiempo, sube, baja, posterga, ha vuelto a postergar, pero de que esto se trata de una guerra comercial, lo es. La cuestión clave aquí es que en mucho es una guerra unilateral por parte de Estados Unidos contra el resto del planeta, pero el conflicto existe y seguirá, porque Trump en algo no cree, eso ya tenemos la absoluta certeza. Entre las pocas certezas está esta: no cree en el libre comercio. Bueno, pues hay que trabajar con esto. Y en esa misma línea, ¿qué podemos ver que busca Donald Trump con esta estrategia? Porque al tiempo que anuncia estos aranceles en algunos países, particularmente asiáticos, hasta el 40%, hay otras naciones que enfrentan el 25%, es el caso de Corea del Sur, también allí de Japón, pero al mismo tiempo anuncia este plazo, esta extensión, ya no entran en vigor a contar del día de mañana, como originalmente estaba previsto tras la pausa de 90 días, sino que ahora para inicios del mes de agosto. ¿Cuál considera usted que es la estrategia que está adoptando precisamente la administración norteamericana con estas acciones? Lo que busca, al parecer, es mantener un arancel no elevado, pero sí significativo, mínimo un 10% a todo el planeta. Trump, reitero, no cree en el libre comercio, y particularmente con los países con los que tiene un déficit, un importante déficit, los Estados Unidos, tratar de reducirlo. Trump cree muy equivocadamente, pero bueno, no hay manera de convencerlo de lo contrario, que un déficit comercial es algo malo, es algo negativo y que hay que buscar un superávit prácticamente con todo el planeta. Pero incluso con los países que tienen superávit, Estados Unidos, como el Reino Unido, por citar un ejemplo, también les pone arancel. Entonces, él cree que tiene que cobrarle al mundo, a todo el mundo, el privilegio de acceder al mercado estadounidense. Así es como lo ve Donald Trump.
Y en esa misma línea, ¿hay alguna diferencia que usted considere respecto de lo ocurrido a comienzos de este año, particularmente entre enero y marzo, ¿no? Que fue cuando Trump anunciaba la mayor cantidad de estas medidas? ¿Vemos alguna diferencia o está tomando una estrategia similar a lo que vimos a comienzos de año? Aquí hay una diferencia enorme que se llama China. O sea, aquí sí Trump se ha encontrado con un país que se le ha puesto al tú por tú. La gran mayoría ha optado por evitar un choque directo, pero con China ya chocó, ya vio las consecuencias, vio que si China le deja de exportar, por ejemplo, materiales muy necesarios para semiconductores, entonces es un gravísimo problema. Entonces, bueno, ya aprendió eso por un lado y está aprendiendo a la mala, pero pues ni hablar, de que afectan los aranceles a la economía estadounidense, a la inflación, a los consumidores. Son un impuesto. Trump no quiere llamarlo impuesto, pero lo es. Entonces ha aprendido y que tiene consecuencias también en las bolsas accionarias y en los precios de los bonos. O sea, le ha costado, pero ha visto que sus acciones tienen numerosas consecuencias negativas. Entonces, bueno, ojalá que aprenda las lecciones derivadas de esto. Sí, por cierto, a esta hora estamos conversando con Sergio Negrete, doctor en Economía y profesor de ITAM México, a esta hora en CNN Chile Radio. Estamos hablando también de la situación con China, una nación con la que por lo demás alcanzó una especie de acuerdo, ¿no? En esta guerra comercial entre estas 12 naciones se redujeron considerablemente los aranceles que ambos países habían planteado para el otro, ¿no? En medio de esta escalada que vimos hace algunas semanas atrás. ¿Hay otro país, otra potencia o bloque que tenga un peso similar para poder reducir sustancialmente sus aranceles, al menos en esta nueva ronda? ¿Puede ser el caso, por ejemplo, de la Unión Europea? Ciertamente, no tiene la Unión Europea el déficit, afortunadamente no tiene ese superávit que tiene China con Estados Unidos, pero sí el comercio bilateral, digamos, entre el bloque europeo y Estados Unidos es enorme. Entonces, la importancia mutua, por supuesto, es significativa. Entonces, sí, ahí hay un potencial de negociación muy relevante que ojalá también lleve pero vela lo que se está logrando, aranceles relativamente bajos. Ya nadie habla de libre comercio. Esto es gravísimo, pero es la situación como la ha planteado el presidente de Estados Unidos. Sí, y en esa misma línea, ¿qué consecuencias podemos ver a largo plazo tras medidas de estas características donde usted señala que ya no existe precisamente el libre comercio entre las naciones? ¿Hay otros países que eventualmente puedan adoptar decisiones similares? En el caso, por ejemplo, de China también con otros países, ¿o no es el caso? Depende más bien del líder que esté al mando en ese momento en el poder. Realmente muchos países son proteccionistas en la práctica. La ideología puede ser muy libre mercado, pero la práctica es muy distinta. Entonces China ha sido muy proteccionista, pero la cuestión es que ya el fin último ya no es el libre comercio en Estados Unidos. No, la idea de libre comercio está profundamente arraigada en muchísimos países. Es que se ha visto, se ha descubierto que realmente es una cuestión muy ventajosa para todos los que participan en el intercambio. Entonces, no veo que la idea quede desterrada o superada, que volvamos al siglo XVIII, no. Pero ciertamente el daño que está haciendo Donald Trump en esto es grave y quedará finalmente dejado atrás pues hasta la década próxima, o sea, hasta que Donald Trump deje la Casa Blanca, y si quien le sustituye en la Casa Blanca no tiene ideas similares, sino bueno, seguiremos con esto, pero liderado por el país que había sido el campeón del libre comercio y que ya no lo es, Estados Unidos. Sí, es sin duda un cambio notable respecto a la política económica exterior que tiene esta nación norteamericana respecto de las décadas anteriores. En esa misma línea hemos visto algunas naciones que han accedido a unos ciertos acuerdos, ¿no? Reino Unido era el primero, también recientemente Vietnam. ¿Qué podemos esperar en esa misma línea respecto de otros países o de otras regiones que puedan alcanzar alguna especie de acuerdo? ¿Considera usted que ceden finalmente ante las presiones de Estados Unidos este tipo de países? Ciertamente, es que no hay opción. Realmente es algo de ser realista políticamente hablando, económicamente hablando. Trump no se va a mover, tiene esta terquedad, llamémosle así, intelectual con el proteccionismo. Entonces hay que negociar sobre esa base. Sí. No se puede esperar el 0% de arancel, eso es imposible. Entonces, bueno, tratarlo de minimizar lo más posible y llegar a sí, acuerdos y acuerdos bilaterales. Por ejemplo, lo que se vislumbra en el caso de México, Estados Unidos, Canadá, es la destrucción del TEMEC.
Sí, uno de que los... vamos a acabar, sí, con acuerdos bilaterales cada uno de los países. Tristemente ya no un acuerdo bilateral, pues bueno, es gravísimo, pero pues siendo realistas, por desgracia es lo que debe de prevalecer, el realismo ante un hombre totalmente equivocado en sus ideas económicas, pero que manda en los Estados Unidos. Uno de los grandes efectos que ha dejado, por cierto, esta guerra comercial durante este segundo mandato de Donald Trump. Muchas gracias, Sergio Negrete, doctor en Economía y profesor ITAM México, por este análisis tras estos recientes anuncios que llegan desde Estados Unidos. Que tenga una muy buena jornada. Al contrario. Gracias a ustedes. Un gusto estar en CNN Chile. Buen día. Chao, Gracias, buen día. Buen día. Bueno, habrá que ver finalmente si para el 1 de agosto hay algún cambio. Por lo demás, en medio de lo que se considera son medidas fluidas de parte de Donald Trump, con pausas y reactivaciones de estos aranceles. Pero vamos a ir avanzando en esta revisión internacional. Vayamos hasta España, lamentablemente con una temporada de incendios que ha comenzado en el hemisferio norte y que se ha hecho sentir en esta zona de España, en Cataluña particularmente. 2.900 hectáreas consumidas hasta este momento, particularmente en Tarragona. Esto ha llevado además a que 18.000 personas se tuvieran que ser evacuadas en estas últimas horas, en 9 localidades al menos. Otro de los efectos, el humo. Aquí medios como El País reportan que ha llegado hasta 400 kilómetros de distancia a la redonda precisamente de los focos de las llamas que actualmente están combatiendo los bomberos. Al menos 300 se han sumado a las labores de contención de este siniestro durante esta última jornada. Una noche sumamente difícil, están viendo ustedes de hecho ahí imágenes de esta madrugada, el fuerte viento que por momentos hacía sumamente compleja esas labores, rachas de hasta 90 kilómetros por hora, lo que evidentemente dificultaba aún más las condiciones para poder contener estos incendios. Sorpresivos cambios en la velocidad del viento que perjudican, por cierto, estas labores. Todo esto en medio de estos combates que se han estado registrando en estos últimos 2 días. Las imágenes son por lo demás bastante impresionantes y lamentables. Aquí lo que plantean medios locales es que los bomberos están trabajando para evitar que estas llamas crucen este río en Cataluña y con ello la contención de este incendio sea aún más difícil y complejo. Precisamente hablando de la ola de calor que ha estado atravesando Europa en estas últimas jornadas, vamos a finalizar esta revisión internacional en Grecia por esta medida que han tenido que adoptar respecto de las altas temperaturas proyectadas para esta jornada. El cierre de la Acrópolis, un cierre temporal entre la 1 de la tarde de esta jornada hasta las 5, porque se proyectan temperaturas por sobre los 38 grados en esta zona de Grecia. En algunos puntos hasta 42 grados van a escalar los termómetros. Esto en medio de advertencias de incendio. Está en la categoría 4 que indica un riesgo muy alto. Ya se habían adoptado medidas anteriormente con similares características. El año pasado particularmente, que fue una temporada bastante compleja. Bueno, allí los turistas son los más afectados, por cierto, quienes compraron sus tickets y que ven por lo demás allí el cierre frente a sus narices, lamentablemente, pero parte de las medidas que son necesarias, por cierto, para resguardar la salud de los trabajadores que vemos allí en pantalla también y, por cierto, de quienes visitan esta zona de Grecia. Muy bien, Isel, muchas gracias por la actualización internacional y esa entrevista también súper interesante para este arancel GATE recargado, sí, podríamos decir. Buen nombre. Por lo demás. Chao, Isel, nos vemos Que luego. estén bien. Muchas gracias. Chao. 10:31, pausa y ya seguimos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.